Bien, buenos días, estimados estudiantes de paralelo 6 de la materia de epistemología. Vamos a continuar con nuestra tercera semana de clases y vamos a revisar en esta ocasión un documento de padrón, ¿no? Esta es la página 3 del documento de padrón que está en las lecturas de la unidad 1. Ya, entonces como habíamos mencionado, en el documento de padrón que habla sobre los enfoques epistemológicos en las ciencias sociales, vamos a enfocarnos en esta tabla, ¿no? En esta tabla encontramos a los, eh, a los filósofos que habíamos estado revisando hasta ahora, ¿no? Y lo que quisiera que ustedes se den cuenta es en lo relacionado con los estilos, ¿no? O el método utilizado por los filósofos que aparecen en la última columna, ¿no? Y que son a los que quiero que ustedes se refieran. Por un lado tenemos el método inductivo, ¿no? El método inductivo parte de lo concreto, parte de la realidad, ¿no? En cambio, la segunda fila tenemos el método deductivo. El método deductivo es un método abstracto. Es un método que obviamente parte del campo de las ideas. Nosotros vemos aquí que en la antigüedad, ¿no? Tanto Aristóteles como Platón no utilizaron explícitamente el método inductivo, ¿no? Aunque sí lo utilizó un sofista, ¿no? Que se llamó Diógenes, Diógenes el Cínico, ¿no? Habíamos hablado la semana anterior sobre, bueno, habíamos mencionado algunos griegos, entre ellos sobresale Diógenes el Cínico, ¿no? Eh, el cual pues es mencionado por Diógenes Laercio, un historiador sobre los filósofos de la antigua Grecia, ¿no? Y lo describe precisamente en aquella eh, anécdota, ¿no? Que efectivamente uno de los estudiantes mencionó que tuvo Diógenes cuando se encontró con Alejandro Magno. Aquello era correcto, ¿no? Bueno, entonces, lo importante aquí, lo primero que quisiera resaltar es que ni Platón ni Aristóteles fueron inductivos, utilizaron el método inductivo, ¿no? Ellos no utilizaron el método inductivo. Em, Aristóteles utilizó el método deductivo, ¿no? Abstracto, pero él sí partía de algo concreto. Entonces uno podría decir, pero si parte de la realidad concreta, no, ¿eso acaso no encaja con el estilo inductivo? El partir de la condición concreta es una condición necesaria, pero no suficiente para inscribirnos en el estilo inductivo, ¿no? Recordemos que inductivos fueron John Locke, aquí lo pueden ver en el lado derecho, ¿no? Aquí aparece, pues de Bacon, John Locke, pero también pertenece a los inductivos empiristas David Hume, que lo revisamos precisamente esta semana, ¿no? David Hume. Entonces, si parten de la realidad concreta, se llaman materialistas. Eso es lo que yo quería aclarar, ¿no? Si es que parten de la realidad concreta, se llaman materialistas. En cambio, si parten de la abstracción de las ideas, se llaman idealistas. Entonces, ahora, eso no quiere decir que los idealistas sean los únicos que utilicen el método deductivo, ¿no? De hecho, los idealistas no utilizaron el método deductivo.
ellos utilizaron, como ustedes pueden ver en la última fila, un método intuitivo vivencial, ¿no? Platón y los platónicos utilizaron un método intuitivo vivencial, y más bien quien utilizó el método deductivo fue Aristóteles, ¿no? A pesar de que Aristóteles fue materialista, eh, él, claro, utilizó el método deductivo. Recordemos que Aristóteles es quien creó la lógica formal, ¿no? O quien desarrolló la lógica formal, la lógica aristotélica, es aquella lógica pues que eh, desarrolla desde la antigua Grecia, se desarrolla y que prácticamente llega hasta el siglo XX, ¿no? La lógica aristotélica, y que es cuestionada en primera instancia por Wittgenstein en la primera mitad digamos, en el primer cuarto del siglo XX, y en la primera mitad, el resto de la primera mitad del siglo XX es cuestionado por los cuánticos, ¿no? La filosofía cuántica, ¿no? Que ahí es muchísimo más compleja, ¿no? De lo que nos quiere hacer entender nuestro presidente. La filosofía cuántica, pues precisamente desafía la lógica aristotélica, ¿no? En la lógica aristotélica existen, pues, preceptos fundamentales, ¿no? Como que uno no puede al mismo tiempo ser A y ser no A. O sea, ser algo y al mismo tiempo ser lo contrario, ¿no? Eso es absurdo, ¿no? Eso no puede dentro de la lógica aristotélica. Sin embargo, dentro de la filosofía cuántica, aquello es perfectamente posible, ¿no? Este no es un curso de lógica ni un curso de reivindicaciones filosóficas del siglo XX, no vamos a profundizar en la filosofía cuántica, pero sí vamos a dejar claro pues que la lógica aristotélica es un método deductivo, ¿no? Es un método deductivo, parte de silogismos, un silogismo general, un silogismo específico, y luego pues llega a conclusiones, ¿no? Esa es la razón. Un ejemplo es que yo diga, em, pues todas las, todas las mujeres tienen útero. Yo digo, María es mujer, por lo tanto, María tiene útero, ¿no? O sea, sería un ejemplo de un silogismo, ¿no? Un ejemplo muy superficial, ciertamente, ¿no? Pero esas son las reglas de la lógica, ¿no? Ahora, em, esa lógica aristotélica fue cuestionada por Wittgenstein en el primer cuarto del siglo XX, no tanto en el tema de sus conclusiones, sino más bien en el tema de que planteaba una posibilidad difusa, ¿no? Una lógica no tan rígida, sino más bien una lógica difusa, y que luego pues ha sido esto muy útil para el desarrollo de la informática, ¿no? La lógica matemática y todo aquello, y la relativización de aquello, pues en gran medida es consecuencia de las críticas de Wittgenstein al, a la lógica aristotélica, ¿no? Que Bertrand Russell había sintetizado en su Principia Matemática, en su obra célebre, Bertrand Russell. Bueno, entonces, como para no perdernos, lo que yo quiero que los estudiantes eh, y la clase tengamos claro es que eh, los, eh, los griegos, ¿no? Nunca utilizaron el método inductivo, ¿no? Ellos siempre utilizaron o bien el método deductivo, que fue el que utilizó Aristóteles, o bien un método basado en el mundo de las ideas, que era como lo llamaba Platón, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes han leído, Platón hablaba del mundo de las ideas, y pues ese método era el intuitivo vivencial. Ahora bien, si bien es cierto que el método deductivo hace mucho énfasis en el tema de las ideas, ¿no?
hay que recordar que Aristóteles partía de la realidad. Él decía, no hay ninguna idea sin que previamente ese objeto de la idea exista en la realidad. O sea, para Aristóteles, primero un ente existe y luego de que existe, se tiene una idea de, de ese ente, ¿no? Por decir algo, cuando yo digo la palabra gato, ¿no? Primero existió el animal gato con sus características, con sus formas, ¿no? Con su esencia, y luego, en base a ese animal que existe, que se llama gato, es que yo elaboro una idea, ¿no? Y una palabra también de gato, ¿no? En ese sentido, regreso a Wittgenstein, porque Wittgenstein plantea de que, de alguna manera contradiciendo, ¿no?, a Aristóteles, que el lenguaje crea el mundo, ¿no? Por lo tanto, mi lenguaje es mi mundo. O sea, para Wittgenstein, el lenguaje es lo más importante, ¿no? Por lo menos eso lo dice en el Tractatus Lógico-Filosóficus. Wittgenstein no va a ser objeto de un estudio profundo en nuestra sesión, más allá de una referencia en el sentido de la importancia extrema que le da al lenguaje, mientras que para nosotros el lenguaje es apenas un instrumento, ¿no? Para dicho filósofo, pues era lo más importante. Para Aristóteles, las cosas existen y sobre dichas cosas se elaboran conceptos, ideas, y luego sobre esas ideas, pues a través de la lógica se utiliza un método deductivo. A través de ese método deductivo, pues se puede comprobar los llamados universales, esas verdades universales aristotélicas. Bueno, como en Edad Media, Santo Tomás de Aquino se valió de este método abstracto, deductivo aristotélico, ¿no? Se construyó lo que se llamaba el principio de autoridad a lo largo de la Edad Media. Ese principio de autoridad a lo largo de la Edad Media es cuestionado por Descartes, ¿no? Por Descartes, ¿no? Descartes. Y Descartes, pues, en su tesis principal, pues, bueno, lo único sobre lo que él tiene, él empieza dudando de todo, ¿no? No es que es un paranoico, pero, digamos, duda de todo, ¿no? No tiene, dice, nada es certero para él, ¿no? Lo único certero es que yo dudo, ¿no? Y después de dudar, eh, él dice, esa es la única certeza que tengo, ¿no? Que yo dudo y me reconozco como un, un sujeto que duda, ¿no? Y por lo tanto es un sujeto que piensa, ¿no? Un res cogitans, ¿no? Eh, y luego, pues, después que se reconoce como sujeto pensante, él accede a la extensión del mundo real e intenta conocer en base a su método, ¿no? Entonces ahí es donde surgen las respuestas a las dos primeras preguntas que les había planteado al grupo de los primeros estudiantes, ¿no? Vamos a ver si me podrían ayudar a confirmar eh, qué se entiende por res cogitans y qué se entiende por res extensa, ¿no? Lo dejo así abierto a los estudiantes que les tocaban esas preguntas. A ver si nos pueden responder, por favor. Los estudiantes que leyeron a Descartes. Claro, economista. Adelante. Desde luego, Fabricio. Yo respondí por lo que viene siendo res extensa. Ujú. Viene a ser entendido lo que viene siendo la extensión de una materia, por así decirlo, algo externo, de lo cual no estás, recibes sensaciones y percibes sensaciones de la parte externa, la cual te están impuestas a ti, más no tú las generas. Eso es una de las partes que comprendí de la parte res extensa. ¿Es la res extensa la clave del pensamiento cartesiano? ¿Podríamos decirlo, Fabricio?
¿Me repite la pregunta? ¿No lo escuché? Si es que es la res extensa, la clave o el punto central del planteamiento aristotélico, de este cartesiano, perdón. ¿O cuál sería la idea, si es que no lo fuese, cuál sería la idea central del planteamiento cartesiano? Esa parte de Economista, ahí, Sí, adelante, Alison. estas dos sustancias son las que conforman el dualismo cartesiano. Ajá. O sea, las dos deben complementarse para que haya una existencia de Dios, que nos daba la lectura. Bien, a ver, en esta primera parte es correcto lo que dice, ¿no? Por lo tanto, mi pregunta tenía trampa, ¿no? O sea, no es que la res extensa es lo más importante, ni tampoco significa de que no sea importante, sino como exactamente lo plantea Allison. eh, Descartes utiliza un método dualista, ¿no? Dualista significa que las dos cosas son claves allí, ¿no? Por un lado, el res cogitans, ¿no? Es el sujeto que piensa, ¿no? Y el res extensa, pues, es aquello sobre lo que él está pensando. Ahora, efectivamente, una cuestión curiosa es que utiliza la palabra latina res en ambos casos, ¿no? Él se define como res cogitans, ¿no? El sujeto que duda o el sujeto que piensa, pero res significa cosa. Y si ustedes, bueno, para quienes hicieron una lectura, ¿no? Se reconoce como la cosa que piensa, ¿no? O sea, no asume una, una posición por encima del resto de las cosas, ¿no? O sea, somos seres racionales, etcétera, ¿no? Superiores al resto de las cosas. No, se reconoce una cosa, pero una cosa pensante, ¿no? Y por lo tanto, Economista, sí, adelante, Gabriela. también se lo denomina en la lectura como sustancia o cosa. Pero ¿hay una sustancia o hay dos sustancias? No, o sea, se refería al sujeto pensante como sustancia pensante también. Creo que por eso es que se refiere a cosa. Ajá, O pero yo te digo, ¿y la res extensa también es sustancia o no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Alison? ¿Qué opina el otro compañero? ¿No? No estoy evaluando, ¿no? Sino que estamos un poco reflexionando. A los compañeros que no les tocó la lectura están aprendiendo en realidad, ¿no? Eh, es dualista, ¿no? Es dualista. El punto inicial es dudar, ¿no? Y al dudar estoy pensando, ¿no? Y al pensar estoy existiendo recién. Miren, ¿no? O sea, a diferencia de Aristóteles que decía, primero existe el gato y luego es la idea de la palabra gato, acá es al revés. Primero yo dudo, ¿no? Y al dudar he llegado a una certeza, ¿no? Que soy una persona que duda. Y luego de que he dudado, recién existo. O sea, primero es la idea y luego es la materia, digamos, ¿no? En el caso primero es la duda y luego es la, la certeza de que existo, ¿no? O sea, recién allí ontológicamente estoy existiendo. Bueno, pero la pregunta mía era si es que es correcto lo que dice su compañero Cabrera, ¿no? Es correcto. Eh, Efectivamente es sustancia, ¿no? Pero yo como que le quería insistir en algo más, ¿no? Si es que además del res cogitan, o sea, además de la cosa que piensa o el sujeto que piensa, que eso efectivamente es sustancia, mi pregunta era si el res extensa también es sustancia o no. ¿Qué opina? Para confirmar esos aprendizajes, ¿sería o no sería el res extensa parte de esa sustancia? ¿Mm? La respuesta es que sí, pues mi estimado estudiante, no es que ya lo dijo Allison, que es
es un pensamiento dualista, ¿no? Ahora, el punto clave, y que es lo que quisiera confirmar de lo que dijo y dejó adelantado también Alison, es el hecho de que como se considera cosa, el res cogitans, ¿no? Él es un fundamento, pero no puede ser el fundamento último, ¿no? Él no puede ser el fundamento final. Y entonces ahí es donde sale el Deus ex machina, ¿no? Y entonces, ¿qué significa eso? Pues que eh, a pesar de que me reconozco como sujeto pensante, no puedo yo atreverme a decir que como soy sujeto pensante, yo soy la verdad final, ¿no? Debe de haber algo por encima de mí y Descartes concluye que eso que está encima de él, pues es Dios, ¿no? Por lo tanto, Descartes no niega a Dios, ¿no? De hecho, los racionalistas, esto es algo que podríamos un poco la idea del curso, pues, ¿no? Es reflexionar sobre la filosofía, ¿no? La filosofía es, ustedes saben, es muy densa, es muy compleja. No todos ustedes estudiaron sociales. Bueno, en mi época existían sociales. Entiendo que ustedes estudiaron bachillerato. Y no todos los profesores hacen necesariamente divertida la materia filosofía o problemas filosóficos en bachillerato, ¿no? De cualquier forma, como esto hay que evaluar, ¿no? Y en el futuro tendré que plantear preguntas, ¿no? Por eso es que quiero hacer puntualizaciones sobre algunos aspectos que necesito evaluar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una evaluación, claramente ustedes tienen que tener en cuenta de que en Descartes no es que es lo uno o lo otro, sino que son las dos cosas importantes, ¿no? El res cogitans y el res extens. Y que el fundamento último o la verdad final, digamos así, es Dios. Por lo tanto, no se puede prescindir de la existencia de Dios. Ahora, lo que sí pueden prescindir es de la autoridad de la Biblia y de la autoridad de Aristóteles, ¿no? O sea, por eso es que se desmarcan del principio de autoridad, ¿no? Y pasan a ser al principio de racionalidad, ¿no? Es decir, la verdad no es verdad porque está en la Biblia. La verdad es verdad porque he dudado y luego he aplicado la duda metódica, utilizado el método como ustedes pueden, como ustedes lo pudieron ver en la diapositiva que, bueno, en la página que compartí, ¿no? Que la voy a volver a compartir. Este es una página del libro de Padrón, ¿no? Aquí se puede ver claramente pues que ese método deductivo es utilizado por Descartes, ¿no? Y dice deductivo abstracto, cogito ergo sum, ¿no? Entonces, a través del método deductivo es que Descartes llega a la verdad, ¿no? A través del proceso racional. Ahora, ese es un proceso que parte de una idea general, iba a una verdad general, digamos así, y va llegando a una verdad particular, ¿no? Entonces, el método deductivo es que parto de lo general y llego a lo particular. Ese es el método deductivo, ¿no? Ahora, también utilizo el método deductivo Spinoza, ¿no? Baruch Spinoza. La diferencia es que Baruch Spinoza decía el texto de Carlos Muñoz Gutiérrez, ¿no? Baruch Spinoza utilizó el monismo metodológico, a diferencia de Descartes, que separaba el res cogitans del res extensa. Para Spinoza era todo una sola cosa, ¿no? Y que todo era Dios al mismo tiempo, ¿no? Spinoza tampoco niega a Dios, ¿no? Sino que Spinoza dice que la naturaleza y Dios son lo mismo, ¿no? Y a esa visión pues se la conoce como una visión panteísta, ¿no? O sea, no es que la naturaleza es una creación de Dios, sino que la naturaleza es una equivalencia de Dios, o sea, es lo mismo, ¿no? Entonces, es como es como que mete todo en una sola cosa, ¿no? Y también es racionalista porque es a través de la razón
que Baruch Spinoza plantea que se llega a la verdad, ¿no? Solo que su método no es un método como el cartesiano, sino que es un método monista, el monismo metodológico, ¿no? Ya, eso con respecto a estos dos principales racionalistas, que son Descartes y Spinoza. Una cosa muy importante que hay que recordar, ¿no?, de los racionalistas es que, y bueno, Leibniz es otro más que me estaba olvidando, los, los racionalistas utilizan las matemáticas, ¿no? A ellos les gusta mucho las matemáticas, ¿no? Y tal vez esa es una de las cosas que los estudiantes suelen recordar bastante en la época de los exámenes, ¿no? Cuando son las preguntas objetivas. Y no solo allí, sino que al futuro también, ¿no? Es decir, los racionalistas les gustan las matemáticas y a los racionalistas también, hemos dicho, utilizan el método deductivo. Por lo tanto, ahí los estudiantes recuerdan que las matemáticas son deductivas, ¿no? Miren lo importante porque ustedes están viendo materias como matemáticas y estadística. Y la matemática y la estadística también tiene un origen filosófico, ¿no? Cuando ustedes ven el plano cartesiano, los puntos cartesianos, esa es una idea de Descartes, ¿no? Cuando ustedes ven cálculo, la derivada, ¿no? El producto marginal, que es la derivada del producto total. Es decir, esa noción de derivada eh, es de un racionalista también, es de Leibniz. Entonces, tanto Descartes como Leibniz son matemáticos, ¿no? Ellos tienen aportes matemáticos a la humanidad y ambos utilizan el método deductivo. Por lo tanto, estimados estudiantes, ustedes deben de siempre recordar cada vez que vean matemáticas, cada vez que vean geometría analítica, trigonometría, cálculo, todo eso es la utilización del método deductivo, es el método deductivo, ¿no? Y por lo tanto, el trasfondo filosófico de esa matemática es la filosofía racionalista, ¿no? En cambio, mis estimados estudiantes, cuando ustedes vean la materia estadística, estadística descriptiva, pero sobre todo y fundamentalmente la estadística inferencial, más que la descriptiva, la estadística inferencial, cuando ustedes estén revisando lo que es probabilidades, estén revisando distribuciones de probabilidades, ¿no? Cuando ustedes viendo distribuciones de muestras, estimación, pruebas de hipótesis, todo eso, ¿no? Cuando vean lo que es la diferencia entre población y muestra, ¿no? La diferencia entre lo que es una encuesta y lo que es un censo, todo eso, ¿no? Que significa partir de lo particular para llegar a lo general, ¿no? Porque recuerden ustedes que en estadística se parte de una muestra representativa y en base a esa muestra representativa se sacan conclusiones de los parámetros de la población, o sea, del todo, en base a una pequeña parte de ese todo, yo la evalúo y en base a las conclusiones de esa pequeña parte, yo saco también conclusiones del todo. ¿Ya? Eso es el método inductivo, en cambio. ¿Ya? Ese es el método de los empiristas. Por lo tanto, cuando nosotros revisamos en filosofía a los empiristas, ¿no? A John Locke, a David Hume, a Bacon, entre otros, todos esos empiristas, en realidad, en cambio, les gustan las estadísticas, ¿no? Entonces, como una forma muy sencilla de atar cabos, diremos que a los racionalistas les gustan las matemáticas porque va de lo general a lo particular, ¿no? Es decir, utilizan el método deductivo. En cambio, a los empiristas les gustan las estadísticas porque van de lo particular a lo general. Utilizan el método inductivo, ¿ya? ¿Por qué yo digo que en las matemáticas se va de lo general a lo particular? Porque si yo en matemáticas tengo una función que dice y igual 2x, esa es una fórmula, esa es una
una función general, y igual a 2x. Pero cuando digo que x vale 0, ahí estoy en un caso específico. Y cuando x vale 0, 2 por 0 es 0. Entonces, y de x igual a 0 va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, ahí estamos utilizando el método deductivo, ¿no? Porque de esa función general, para el caso particular de que x es igual a 0, yo saco mi respuesta particular. Es un método deductivo. ¿Ya? Nosotros lo hacemos así nomás, mecánicamente, ¿no? Pero lo delicioso del pensamiento es que tengamos conciencia de que aquello que hacemos mecánicamente también pues tiene un sustrato filosófico, ¿no? Hay algo filosófico subyacente. Lo que en realidad, pues, los matemáticos y los estadísticos en sus inicios, pues, fueron filósofos, ¿no? De alguna forma. Bien, finalmente, la idea de estudiar a estos tres autores, ¿no? De estudiar a Descartes y los racionalistas, a David Hume y los empiristas, y finalmente a Immanuel Kant, es para que nosotros nos demos cuenta de que Immanuel Kant, fue un personaje extraordinario, ¿no? Y al mismo tiempo es muy curioso. Una de las anécdotas o de las cosas que se suele recordar de Immanuel Kant es que él nunca salió de su ciudad. O sea, fue un personaje intelectual, ¿no? Muy coherente entre lo que hacía y lo que pensaba. Digamos que él predicaba con el ejemplo, ¿no? Su ética era efectivamente su práctica, ¿no? Lo que él decía que era bueno era lo que él hacía. Y precisamente a aquello se lo relaciona con el concepto de imperativo categórico kantiano, ¿no? El imperativo categórico kantiano lo que plantea es: haz aquellas cosas de tal forma que si es que la forma como tú vives la vida y como tú haces las cosas se pudieran hacer ley, todo el mundo podría cumplir, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? O sea, él dice, portémonos bien de tal forma que si es que la forma como nos comportamos pudiera ser elevada a ley, todo el mundo pudiera estar de acuerdo sin problemas, ¿no? Por ejemplo, yo nunca me meto con los bienes ajenos, ¿ya? Respeto la propiedad privada ajena, ¿ya? Si me porto así siempre, y eso pudiera ser elevado a la ley, que esté prohibido tomar las cosas de otros, que esté prohibido robar, todo el mundo pudiera estar de acuerdo, ¿no? Esa es la idea del imperativo categórico kantiano, ¿no? Ese imperativo categórico, de alguna forma, intenta actualizar la idea de la ética de la que ya habían hablado los griegos en la antigüedad. Ética y moral, por cierto, son dos palabras que se suelen confundir y tratar como sinónimos, ¿no? Pero la moral más bien tiene que ver con la práctica propiamente dicha de un grupo de personas, la práctica de lo bueno y lo malo, y lo que ellos en su día a día consideran bueno y malo, mientras que la ética ya sería la disciplina filosófica que analiza dichas prácticas y que pues hace una valoración de las mismas, ¿no? En la ética se hace una especie de valoración, ¿no? Mientras que en la moral, pues, uno puede decir esto es inmoral, o esto está dentro de la moral, ¿no? Pero de alguna forma reconoce que la moral es distinta entre las distintas culturas, ¿no? Y lo que es moral, por ejemplo, para los musulmanes, para nosotros puede ser inmoral. Por ejemplo, pensemos hay una ciudad en los Estados Unidos, Salt Lake City, en el estado de Utah, donde nacieron los mormones, ¿no?
Y durante mucho tiempo en dicha ciudad, la poligamia pues era algo perfectamente normal, ¿no? Es decir, que un hombre puede tener muchas mujeres, no había ningún problema, ¿no? Y de hecho, las mujeres estaban contentas, ¿no? Con su marido, ¿no? En vez de estarse peleando la una, ¿no? Que yo soy, ¿no? Sino que todas eh, estaban de acuerdo porque, claro, había una función concreta, ¿no? Entonces, esa moralidad de, de los mormones en el siglo XIX, obviamente eso ya ha cambiado, ¿no? Eso se reformó con el pasar del tiempo. Eh, Indiscutiblemente no podría ser tomada de la misma manera en la Gran Bretaña victoriana, ¿no? El siglo XIX mismo, ¿no? Eh, Inglaterra, la Gran Bretaña en el siglo XIX tuvo como reina durante muchísimos años, durante muchas décadas, a la reina Victoria, ¿no? Y por eso se le llama a esa época la época victoriana, ¿no? Y en la época victoriana, en cambio, pues había una visión de la moral exactamente al otro lado, ¿no? Una moral puritana, ¿no? Eh, los, este grupo religioso llamado los puritanos, ¿no? Que era un grupo religioso protestante, pues reivindicaba el, la vida ascética, ¿no? Y al otro lado de lo que serían pues los hedonistas, ¿no? Los hedonistas es una vida eh, llevada al placer al máximo, ¿no? En cambio, pues los puritanos más bien buscaban era controlar esos ímpetus, ¿no? Eh, no dejarse vencer o desbocar por ese llamado al placer, sino tener pues una, entendían la virtud pues en contenerse, ¿no? Y de alguna manera, pues esto me recuerda también a la definición de conciencia que hace Descartes, ¿no? Descartes dice que hay una parte de la conciencia que está atada a, a las emociones, ¿no? Y que esas emociones tienen que ver indirectamente con el cuerpo y como tienen que ver con lo material, pues eso no es lo más importante, ¿no? Y que lo ideal para Descartes era que es lo racional, o sea, lo cerebral se imponga, ¿no? Es decir, la imposición total de la razón por encima de, del deseo, digamos así, ¿no? Y no solamente, y de las pasiones en términos generales, ¿no? No solamente hablaba eh, del deseo de satisfacer la necesidad de hambre u otras necesidades biológicas, sino también pues las pasiones como, las bajas pasiones como el odio, por ejemplo, ¿no? Todo eso no formaba parte del res cogitans de Descartes, ¿no? De Descartes. Entonces, o Descartes. Entonces, el punto aquí es que Immanuel Kant, como les estaba mencionando, eh, logra reconciliar estas dos posturas, ¿no? La postura racionalista cartesiana y la postura empirista de David Hume y de John Locke, y dice ambas cosas valen, ¿no? Ambas cosas valen, y, y precisamente pues de alguna manera es la antesala, el pensamiento kantiano, es la antesala al positivismo, ¿no? Al positivismo. ¿Y por qué nos preocupamos de todo esto? Alguien podría preguntarnos, ¿cómo así estamos viendo demasiada filosofía en toda esta semana? Y la clave está en que el método científico que utilizamos eh, reivindica la teoría, ¿no? Reivindica las ideas, la parte racional, así como también reivindica el experimento, ¿no? O poner a prueba en la realidad dichas ideas. Y aquello pues es empírico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando los estudiantes hacen una tesis, parten de un marco teórico, ¿no? Y al partir de un marco teórico,
o no solo una tesis, podría ser un paper, o podría ser un trabajo de una materia cualquiera, ¿no? De macroeconomía, microeconomía, desarrollo, se parte de un marco teórico. A partir de un marco teórico estamos reconociendo la importancia de la filosofía racionalista, de las ideas. Pero luego se plantea una premisa, y esa premisa se la tiene que probar, se la tiene que comprobar o refutar, ¿no? Más que los econometristas, más que comprobar, ellos prefieren utilizar las palabras de falsear, ¿no? Eh, eh, y claro, ¿no? Aquello en gran medida tiene la justificación en el falsacionismo popperiano, ¿no? Pero bueno, en todo caso, se pone una premisa que nos toca luego verificar, ¿no? Más que comprobar, nos toca verificar, sería el verbo apropiado. Y una vez que se verifica, ¿no? Se llegan a conclusiones y recomendaciones. Ese es el método científico, ¿no? Y esa es la actitud científica que tenemos que tener todos los estudiantes, ¿no? Entonces, tal vez la conclusión de todo esto es que los estudiantes no deben de volverse fanáticos de ninguna idea, cualquiera que ésta sea, por más agradable y seductora que sea. Uno tiene que tomar un poco de distancia, ¿no? Asumir, claro, con algún tipo de parcialización, porque evidentemente tenemos una subjetividad, ¿no? Y tomamos una posición favorable a cierta idea, pero no tenemos que automáticamente em, eh, cerrarnos a la posibilidad de que esa idea pueda tener algún tipo de debilidades, ¿no? En ese sentido, eh, uno puede confirmar eh, qué tan robusta es esa idea. La única manera que uno lo pueda eh, verificar que una idea es robusta es de, em, a través de la prueba empírica, ¿no? Se somete la idea a la realidad, ¿no? Eso es lo que nos tocará hacer siempre. Tomamos una idea como los racionalistas, pero siempre la vamos a poner a prueba como los empiristas, ¿no? Y aquel reconocimiento de que ambas cosas importan, se lo debemos, en primera instancia, prima facie, a Immanuel Kant, ¿no? Él fue el primerito, Immanuel Kant. Pero luego, pues, también reconoceremos en Augusto Comte y en Popper un mejoramiento, un perfeccionamiento del planteamiento kantiano. Muy bien, estimados estudiantes, esta sería pues una primera revisión que hemos hecho, obviamente haciendo más énfasis en Descartes. Mañana vamos a hacer más énfasis en David Hume y en Kant, ¿no? Aunque ya hemos nombrado un poco el imperativo categórico kantiano, ¿no? Pero vamos a hacer referencia a otros puntos más en la sesión, ¿no? Aquí tengo un par de preguntas. Lupe me pregunta si es que van de lo específico a lo general. Sí, ese es el método inductivo. Va de lo específico o de lo particular a lo general. Ese es el método inductivo, ¿no? En cambio, el método deductivo va de lo general a lo particular. Muy bien, han sido unas lecturas un poco complejas, debo reconocerlo. Y bueno, ¿no? Sigamos comentando en la plataforma, ¿no? Profesor, Sí, disculpe. adelante, Luis. Yo sé que a través de las lecturas que hemos tenido ya de semestres en nivelación, he tenido un poco más de entendimiento sobre el tema del racionalismo y el empirismo, pero me sigo sin comprender totalmente. ¿Me podría repasar un poquito de qué es realismo y qué es racionalismo?
¿Y en qué intervino Immanuel Kant? Por favor. La diferencia entre realismo y racionalismo, me preguntas. Sí, sí, exacto.